Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación, los que están aquí presentes en la sala y también los que nos verán a posteriori en el vídeo grabado. Muchas gracias a las chicas que nos habéis ayudado con la preparación, nos habéis tenido el espacio, ¿no? A Javier también por organizar esta presentación. Yo soy Gonzalo Génova, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, del Departamento de Informática, y aquí tengo a mi derecha al autor de uno de los capítulos de este libro, Lo que el lenguaje esconde, de la editorial Filosofía & Co, no sé si lo pronunciáis así, o Filosofía & Co, junto con otros autores. Ulises es autor de uno de los capítulos, que es Lenguajes Artificiales, ¿no? El título el título completo es De loros y libros, comunicarse en la era de ChatGPT. De loros y libros. Entonces, he traído aquí a este amigo, a este loro, porque... ¡Ulises! ¡Eres un loro estocástico! Te lo dice el loro, porque tú empiezas el capítulo citando a Sam Altman, el CEO de OpenAI, diciendo: yo soy un loro estocástico y ustedes también lo son. Entonces, ¿qué es un loro estocástico? ¿Por qué utiliza Sam Altman esta expresión? Bien, podemos empezar, bueno, si quieres contesto a esta pregunta y hago una breve introducción sobre los temas del libro, del capítulo, ¿no? Si te parece. Claro, la expresión loro estocástico, tenemos aquí en persona, ¿no? Un loro que no sabemos si es estocástico todavía, probablemente según hablemos en esta presentación nos daremos cuenta de los estocásticos que somos. Es una expresión que pone de moda Sam Altman, que como ya dice Gonzalo es el CEO, ¿no? el ejecutivo de OpenAI, que es la empresa que produce ChatGPT, pero es una expresión que viene del mundo de la lingüística computacional, de estudios que se han estado haciendo antes de que se lanzara ChatGPT, y que vienen a expresar esta idea de que los modelos de lenguaje masivos como ChatGPT, como Gemini, todos estos modelos que son tan presentes en nuestras vidas, no son más que loros, es decir, criaturas que repiten de manera mecánica una serie de palabras que nosotros les hemos dado, y además estocásticos, que significa que es una cuestión meramente aleatoria o probabilística, es decir, no hay ningún tipo de pauta que discernir en el modo en el cual estos modelos hablan, ¿vale? Yo empiezo contando un poco sobre esta situación, el hype, ¿no? Sobre la IA, la importancia que ha tenido en los últimos años a través de ChatGPT. Si me permites, pues por contextualizar un poquito, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Creo que es muy rico el que es un tema interdisciplinar que atrae a personas, filósofos, lingüistas, historiadores, hay personas aquí presentes de muchos campos, ¿no? Pero es un tema complicado de entrarse en profundidad. Yo vengo de la filosofía y vengo de la lingüística, de hecho, y me he metido a la filosofía. Gonzalo viene de la ingeniería y has derivado hacia la filosofía también, ¿verdad? Y cada uno pues alcanza a ver el ángulo que le da, ¿no? En su perspectiva. La inteligencia artificial, como campo, quizá ya lo sepáis, ¿no? Empieza como mínimo en los años 50 con este intento por reconstruir artificialmente diferentes facultades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, las diferentes ramas de la IA actual, y corrígeme si me equivoco, si no es así, tenemos pues lo que se llama el computer vision, ¿no? La visión de computador, que es un intento por replicar la capacidad visual de reconocer pautas en imágenes, ¿no? En datos visuales. Tenemos la robótica, que no es exactamente una rama de la IA, pero bueno, que es un intento por replicar el movimiento, que no son cuestiones exclusivas de los seres humanos, ¿no? Obviamente hay muchas otras especies que tienen esas capacidades de percepción, de movimiento. Y luego, más controvertidamente, tendríamos lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que nos interesa más en esta charla, que es la capacidad de replicar el procesamiento del lenguaje, el reconocimiento del lenguaje y la generación del lenguaje, ¿vale? Y más propiamente en IA lo que sería el machine learning, ¿no? Que es un intento por aprendizaje de máquina, machine learning, que es un intento por replicar pautas de razonamiento, ¿no? Y son, lo digo como ejemplo de las diferentes vertientes que tiene la IA, que son todas ellas orientadas hacia esta recreación artificial, ¿no? De diferentes capacidades. Pero bueno, si es algo que empezó en los años 50, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué estamos hablando hoy en día de la IA como si fuese una revolución reciente, ¿no? De hace un par de días? Y la respuesta, y me podrás corregir o añadir más detalles que quizá lo sepas en mejor detalle que yo, ¿no? Es que en los últimos 10 años, de hecho la última década, ha visto una revolución a base de las tecnologías, lo que se llama deep learning, aprendizaje profundo,
redes neuronales artificiales que han hecho posible, junto con mayor poder de computación, procesar cantidades enormes de datos y por primera vez dar resultados que fueran más o menos fiables o fidedignos, ¿no? Producir una conversación fluida que pareciese más o menos la conversación de un ser humano. Y aquí viene ese gran debate de, una vez que hemos podido crear estos modelos que parecen replicar por primera vez, ¿no?, una conversación natural, ¿qué son estos modelos? La gran pregunta, ¿no? Y aquí el campo se divide entre personas que toman una postura como Emily Bender, que es esta lingüista con la que abro el capítulo, que dice que son loros estocásticos, ¿sabes? Es decir, algo que no deberíamos tomarnos muy en serio y que no está en absoluto a nivel de las capacidades de un ser humano. Y por otro lado, gente que es bastante más entusiasta y piensa que de hecho esto es un principio, un atisbo de inteligencia general artificial, ¿no? Es decir, estamos siendo ya capaces de replicar las capacidades de inteligencia que observamos en un ser humano. En fin, pero el debate, lo que intento llegar en el artículo es que este debate sobre si la inteligencia artificial es humana, puede competir con las capacidades humanas, a mí no me parece tan interesante, y no sé cómo lo verás tú, ahora nos cuentas si quieres, Gonzalo, no me parece tan interesante porque parte de la presuposición de que es la inteligencia artificial contra nosotros, los seres humanos, ellos son nosotros, ¿no? Y pierde de vista preguntas que a mí me parecen de mayor relevancia, como en qué medida nuestros discursos, que transcurren pues, por medios escritos, digitales, etcétera, se transforman con una nueva forma de comunicación. Y por eso intento utilizar al filósofo Marshall McLuhan para intentar entender la IA no tanto como esta especie de nueva conciencia que se va a oponer a los seres humanos y los va a destruir, sino como una nueva forma de comunicación que no tiene precedentes, ¿no?, en los medios digitales, ¿vale? Y eso es, lo que hago es intentar alejarme un poco de ese debate. Pero, si me permites, a ver, yo diría que los grandes modelos de lenguaje, que son los que tú tratas específicamente en tu capítulo de este libro, son una evolución particular de la tecnología. A ver, yo diría que cualquier persona que sienta una cierta inclinación hacia los artefactos, como yo mismo cuando era jovencito, pues claro, yo te diría que empiezas por destripar tus juguetes, ¿no? Los muñecos, y ves cómo son las articulaciones, los engranajes y tal. Un poco más mayor, cuando aprendí, pero eso es una fascinación, yo no diría que es universal, ¿no? A todo el mundo le gusta destripar muñecos, no solo destriparlos, sino ver cómo funcionan. Cuando aprendí a programar un poquito más mayor, para mí la programación, los ordenadores, ejercían una fascinación muy particular porque sin necesidad de un taller muy complicado, yo podía lograr que una máquina hiciera determinadas cosas las que yo quería. Pero eso sigue siendo una fascinación para un grupo de personas bastante reducido, porque para programar un ordenador, sobre todo hace unos años, ¿no?, pues había que estudiar cosas concretas y muy específicas, ¿no? Pero me parece a mí que la diferencia es que hoy día la capacidad de interactuar con las máquinas y de lograr que hagan algo ya es prácticamente universal, con lo cual todos tienen acceso a esta forma de interactuar con las máquinas, ¿no? Y entonces las máquinas tienen un poder de hechizarnos, de fascinarnos, que antes era para grupos reducidos de personas, pero ahora es para todo el mundo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tienen ese poder de fascinación o de hechizo, ¿no? ¿Por qué la gente es capaz de dedicar horas y horas a interactuar con un modelo grande de lenguaje o modelo masivo de lenguaje, como dices tú? Bueno, no sé la proporción de personas que estarán dedicando horas, probablemente quizá muchos programadores tengan que usar mucho ChatGPT, pero hay una historia, yo creo que la respuesta a tu pregunta en breve es la antropomorfización, ¿no?, que tiene lugar en cualquier artefacto que parezca poder hablarnos y hablarnos de manera coherente, ¿no?, con el que se pueda tener una conversación. En el capítulo doy el ejemplo de ELIZA, este modelo de lenguaje que es muy primitivo, ¿no?, que se crea en los años 60, que replica la conversación de un terapeuta rogeriano, es decir, un tipo de psicoterapia donde el psicoterapeuta le lanza preguntas al paciente, le responde, ¿no?, le devuelve las afirmaciones a forma de pregunta para que el paciente siga hablando y contándole sus problemas, ¿no?, y que la conversación siempre vuelva hacia el paciente. Y lo fascinante de este modelo, que es un modelo muy sencillo, ¿no?, que se programa con un algoritmo que incluye ciertas palabras clave, de manera que el modelo siempre sabe repetir la pregunta o la
información a la persona, los usuarios se quedan tan enganchados, ¿no? a ese programa, que ya digo que es un programa muy sencillito, tanto así que le piden a Weizenbaum, que es el ingeniero que lo crea, ¿no? que no guarde ningún tipo de registro de las conversaciones que tienen con ese modelo, porque se habían puesto bastante íntimos, ¿no? en sus conversaciones, e incluso que le pedían que abandonara la sala cuando estaban hablando con el modelo, porque se sentían verdaderamente escuchados, ¿no? Entonces, yo quizá pienso que no sea un problema tanto de las máquinas, sino es una cuestión, una especie de soft spot, ¿no? de puntito blando que tenemos los seres humanos y que incide cada vez más fuerte en nosotros, cuanto más verosímiles son las formas de interacción que tienen las máquinas con nosotros, ¿no? Y de hecho el problema quizá... O sea, lingüística entonces, con palabras. Bueno, pero también robots que son cada vez más parecidos en sus movimientos, por ejemplo, a movimientos humanos, ¿no? Humanoides, que se van a producir en los próximos años también, y ya existen muchos modelos, ¿no? Pero eso es parte de un diseño deliberado de ciertos ingenieros que enfatizan, ¿no? esos aspectos de similitud. Claro, pero fíjate, porque o sea, hay como esa tendencia, ¿no? de hacer que las máquinas se parezcan cada vez más a nosotros, ya sea en la interacción lingüística o ya sea en su aspecto, en sus movimientos. Pero lo que dice Sam Altman yo creo que va por otra vía, porque él dice, yo soy un loro estocástico y tú también. O sea, acepto que las máquinas son loros estocásticos, son repetidores probabilísticos de frases. Las máquinas son eso, pero es que yo también, y ustedes también. Entonces, ahí no es que los robots sean humanos, sino es la pretensión de que los humanos también son máquinas en el fondo. Y entonces, tú desde tu experiencia y tu formación como lingüista, ¿tú crees que realmente se puede afirmar con esa rotundidad que el cerebro humano o que la mente humana es una máquina computacional? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo no sé si con mi experiencia de lingüista podría afirmar esto, pero con mi experiencia de filósofo sí que puedo decir que efectivamente eso es un debate muy antiguo, de hecho, antiguo, bueno, desde los orígenes de la inteligencia artificial, ¿no? Estaba hablando de los años 50 en adelante, y es verdad, no lo había mencionado, pero es interesante. Claro, cuando se empieza a formar ese campo que se llama inteligencia artificial, la idea no es tanto la de vamos a crear máquinas que se parezcan a nosotros, sino la idea más bien es la de decir, puesto que el pensamiento humano es un tipo de computación, una forma, una especie de pensamiento mecánico, de algo mecanístico, podemos recrearlo artificialmente, ¿no? Yo doy el ejemplo para que se entienda la analogía con la aviación, al hablar de bueno, pues, intentos que ha habido a lo largo de la historia por reproducir el vuelo de las aves, ¿no? Máquinas en el Renacimiento que intentaban imitar la mecánica, ¿no? de un pájaro, versus el auténtico despegue, valga la broma, ¿no? de la aviación contemporánea, que se produce cuando dejamos de imitar lo que hace un pájaro en su propia biomecánica y nos planteamos cuáles son las condiciones objetivas, independientemente de lo que hagan los pájaros, para permitir que una aeronave despegue, ¿no? Que es algo que va a guardar cierta similitud con el pájaro, pero también va a ser diferente del pájaro en cierto sentido. Y entonces el proyecto de reproducir artificialmente procesos cognitivos, el pensamiento, la inteligencia, si se quiere, va por esos derroteros. Es decir, no se trata tanto de plantearse cómo podemos crear máquinas que se parezcan al ser humano, sino qué es el pensamiento, y desde una presuposición, una respuesta que es que el pensamiento no es algo exclusivo de los seres humanos, sino que de hecho es un proceso naturalizable que se puede reducir a procesos computables, pues desde ahí vamos a crear máquinas que demuestren que de hecho sí, no hay nada especial en el pensamiento humano, puesto que podemos replicarlo, ¿no? De manera artificial. Hay filósofos en la historia de la filosofía que han afirmado explícitamente que el pensamiento humano es mecánico. Si no me equivoco, pues podría citar a Thomas Hobbes o Wilhelm Leibniz, ¿no? Pues que lo afirman, ¿no? Entonces, claro, si el pensamiento es mecánico, entonces se puede reproducir. Si el pensamiento es íntegramente mecánico, entonces se puede reproducir mecánicamente. Esa es la idea, sí. Y el problema está en que ningún ingeniero se había metido en la cabeza intentarlo, de hecho, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y de ahí un poco esta genealogía que la trazo muy brevemente. Está Alan Turing, ¿no? Que Alan Turing irrumpe con fuerza pretendiendo justamente hacer eso. Eso es. Aunque sigue habiendo problemas, ¿no? Porque Alan Turing lo que demuestra, o el debate en la computación está en si verdaderamente podemos crear un procesador general que replique la flexibilidad que aparenta tener, ¿no? Una mente humana que es capaz de llevar a cabo un montón de rutinas, actividades, prácticas, ¿no? Si puede replicar esa flexibilidad, ¿no? Si hay límites.
Y de hecho la inteligencia artificial es una apuesta con respecto a ese problema. Apostar y decir sí, creemos que sí que se puede solventar estas dificultades y crear esas máquinas flexibles. Y toda la historia de la inteligencia artificial es ese debate sobre si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, ¿no? A veces cambiando la pregunta y el problema, lo cual es trampa, pero es parte íntegra, ¿no?, de lo que ha sido la IA. Yo creo que yo tenía esta idea de que las máquinas, los grandes modelos de lenguaje, los modelos masivos de lenguaje, son loros estocásticos, repetidores probabilísticos, bueno, no repetidores, ¿no?, porque no es una mera repetición, combinadores, podríamos decir, combinadores probabilísticos de palabras, entronca con una cuestión de la lingüística que a mí me parece crucial, ¿no? Y es, a ver cómo lo digo, tengo un amigo filósofo que ha escrito un libro sobre inteligencia artificial, Carlos Madrid Casado, que él dice, no es el único que lo dice, ¿no?, pero él lo dice muy bien, ¿no?, que los grandes modelos de lenguaje, no saben lo que están diciendo, o sea, no conectan las palabras con el mundo, con los objetos del mundo, ¿no?, sino que, precisamente por eso, porque son ristras de palabras que están formadas a partir de combinaciones probabilísticas de otras ristas de palabras. Entonces, bueno, si a continuación de esta lista de 100 palabras, probabilísticamente la que debería continuar es esta, entonces solo son palabras relacionadas con palabras. Entonces, a mí esto me parece muy interesante porque creo que, aunque yo no soy lingüista, pero tú lo aludes, me parece, en tu capítulo, toca con un tópico clásico de la lingüística, y es si hay algo fuera del lenguaje, o si el lenguaje se refiere solo al propio lenguaje, al propio texto, si hay algo fuera del texto. Para las máquinas, pero también para nosotros, en nuestro lenguaje humano. En cierto modo, para las máquinas lo tengo bastante claro, pero para los humanos, en cierto modo me interesa más, ¿no? Si nuestro lenguaje realmente es capaz de decir algo fuera del texto, fuera de la conexión con otras palabras, que el significado de unas palabras se conoce, se establece por su relación con otras palabras, pero no con las cosas del mundo, o bien si realmente nosotros, los seres humanos, nuestro lenguaje realmente está conectado con el mundo. Bueno, la pregunta del millón, otro tema enorme. Sí, ese sí que es un debate que nos lleva a la lingüística más propiamente, ¿no? El problema del significado, si el significado se establece por referirse a una cosa o un objeto, ¿no?, o es lo que parecen haber logrado los modelos de lenguaje masivo, que es lo interesante, ¿no?, que es esta idea de cuantificar los contextos, cuantificar, qué sé yo, pues las palabras que aparecen junto a cierta palabra e intentar definir un término meramente por su ocurrencia estadística junto con otras palabras, ¿vale? Hay un estudio muy interesante que cito en el capítulo, muy reciente además, 2023 creo que es, sobre personas invidentes de nacimiento que son capaces de utilizar correctamente términos que se refieren a colores solamente porque conocen su distribución en el lenguaje. Es decir, porque han escuchado, meramente por la información lingüística, saben qué palabras van con qué adjetivos, van con qué sustantivos, ¿no?, por ejemplo, y su uso es indistinguible del uso que harían personas videntes, o sea, personas que pueden ver, ¿no?, si uno no supiera, ¿no?, el contexto de quién está usando este lenguaje. Y eso es un argumento que se da a favor de decir que gran parte de la información lingüística, ¿no?, de los significados, simplemente procede del contexto. Eso que se dice de saber el significado de una palabra por el contexto. Pero claro, gran parte digo, pero eso es todo lo que hay de lenguaje, y esa es la pregunta que planteas tú. No la podemos resolver aquí porque me parece enorme, pero bueno, lo lanzamos por si a alguien le interesa, ¿no?, que es ese debate de si efectivamente hay algo fuera del lenguaje. Y ahí entrarían argumentos en contra, quizá, volvemos a caer en el debate sobre si los modelos de lenguaje masivo son humanos, han alcanzado nuestra habilidad o no, que ya digo que no me interesa tanto, pero hay argumentos que se pueden dar, ¿no? Podríamos decir que esa visión de que una palabra solo se entiende en el contexto de otras palabras y la palabra te lleva palabra y no hay nada fuera del texto, omite aspectos muy importantes de lo que es el lenguaje humano. Que es, el hecho, en primer lugar, el hecho de que somos seres corpóreos, que estamos utilizando el lenguaje no solamente como en una plataforma de chat donde estamos intercambiando mensajes con una especie de velo con respecto a nuestra corporeidad, sino que de hecho hacemos cosas con palabras, ¿no? Esta visión más pragmática de que las palabras no son solamente un texto, sino que de hecho son parte de un ritual, si se quiere, para interactuar, quizá la forma de interacción social más importante, pero una forma de interacción social después de todo, ¿no?
y eso sería una diferencia relevante. Y eso toca mucho al tema que yo trato, que me interesa, que es el de esa cuestión de los medios, ¿no? El medio por el cual nos comunicamos. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos en cierto sentido de entender el lenguaje como algo textual o asumir, importar muchas presuposiciones de lo que es el lenguaje escrito a lo que es el lenguaje esencialmente o intrínsecamente. Y eso es cuestionable, ¿no? Es decir, sí, cuando existe el texto, cuando existe el lenguaje escrito, aparece esa invisibilidad de la persona que lo ha escrito, porque el autor de un libro pues, podría ser algo aleatorio, ¿no? O podría ser un autor humano, pero en una conversación donde yo estoy usando mi cuerpo, ya sea por medio de la voz o por medio de gestos en lenguaje de signos, no se puede concebir, ¿no? Esto lo hablábamos antes en otra ocasión, ¿no? Si puede decirse que una persona habla sin un cuerpo. Y yo diría que no, entendiendo muy bien lo que significa hablar, ¿no? Si estiramos el concepto de hablar para meter simplemente la generación de una cadena, ¿no? De palabras, pues entonces sí, pero es que hablar es un ejercicio corporal. Habría muchos más argumentos que se podrían dar, pero... Pero fíjate, esto me lleva a otra cuestión que a mí me parece muy interesante, que si podemos hablar con los muertos. Y no estoy hablando de cuestiones espiritistas, sino... porque claro, de tus palabras parecería deducirse que solo puedo hablar con una persona viva que tengo delante, ¿no? Porque hablar es hablar con el cuerpo, ¿no? Pero claro, cuando yo leo un libro, a lo mejor un libro escrito hace 500 años o 2000 años, en cierto modo se puede decir que estoy hablando con el muerto. De hecho, yo he tenido muchas veces la experiencia, quizás especialmente en textos, en manuales educativos, manuales universitarios, ¿no? O sea, donde te van llevando por una cadena de razonamientos, ¿no? Un ensayo filosófico también, ¿no? He tenido la sensación de que estaba hablando con el autor, me estaba hablando desde la distancia a lo mejor de siglos, ¿no? Y yo estaba haciendo un esfuerzo intelectual por dialogar con esa persona. Entonces, pareciera que ahí tengo una especie de sujeto parlante con el que yo puedo hablar, pero que no es un humano vivo. Posteriormente, durante muchos años, ha sido, durante siglos, esos muertos nos podían hablar casi solo a través de la palabra escrita. No sé si se podrían meter aquí las tradiciones transmitidas oralmente, ¿no? Quizás sí, pero bueno, de modo más difuso. En tiempos mucho más recientes, grabaciones diversas, entonces podemos ver grabaciones, discursos, montones, ¿no? Pero ahora, con los modelos de lenguaje, con esos textos que son fabricados en el momento, que no... Bueno, sobre esto volveremos luego, ¿no? El tema de la unidad del texto, ¿no? Pero simplemente por este asunto, ¿no? De que hablamos... O sea, si cuando leemos lo que se escribió hace mucho tiempo, bueno, o anteayer, pero la cuestión es que lo leemos, no tenemos a la persona físicamente presente, si se puede decir que estamos hablando con los muertos. Sí. O sea, si eso verdaderamente es hablar. Sí. A ver, bueno, estamos en una librería, con perdón de las libreras, pero yo creo que al igual que se puede antropomorfizar un modelo de lenguaje masivo, se puede antropomorfizar los libros, ¿vale? Es decir, la idea de pensar que un libro nos está hablando. Me venía a la mente cuando hablabas una cita de un poeta del siglo XX inglés, no recuerdo quién era, que es un poema de Tennyson, creo, donde dice qué tontería que algo tan trivial como la tumba nos hubiera de separar. Es de una persona que está escribiendo en el siglo XX a un poeta que no ha podido conocer por una cosa tan trivial como que la tumba les tuviera que separar, ¿no? El hecho de que murió antes de que esa persona naciera. Y me venía a la mente este poema precisamente por la idea de que cuando uno lee, qué sé yo, pues a Cervantes, ¿no? A Quevedo, a quien quieras, sí, uno está escuchando a esta persona, pero también hay una parte que deseamos ver y que no llegamos a conocer, ¿no? Que es cómo sonaba la voz de Cervantes, o con qué entonación habría leído tal pasaje del Quijote, ¿no? O cómo habría leído Quevedo este aquel poema, por poner dos ejemplos. Y hay algo de información que se pierde, hay algo de experiencia, ¿no? Que sí que es diferente de si dentro de 3 generaciones, 4 o 5, no lo sé, alguien lee a Gonzalo Génova y dice ¿y cómo sonaba Gonzalo Génova, ¿no? Cuando lanzaba sus preguntas, si esta conversación fuera puesta por escrito, ¿no? A Ulises Rodríguez. Y la clase de participación que tenéis aquí vosotros es diferente, yo creo, de la que se pueda tener por la cultura escrita. Y volvemos al tema del medio, el tipo de medio en el cual transcurren esas conversaciones. No sé si os he convencido, pero esa sería la idea. Sí, bueno, pues que están los textos escritos en los que se pierde la entonación, los gestos, pero las grabaciones a la tecnología moderna, de prácticamente de hace 100 años para acá,
Eso, no digo yo que se conserve perfectamente, porque mucho se pierde, ¿no? Y además, no solo se pierde, sino mucho se imposta también, ¿no? Se finge o se actúa, ¿no? Obviamente. Pero no tengo yo que poner tanto como ponía en un libro, ¿no? Muchos de los que somos aficionados tanto al cine como a los libros, una de las cosas ventajas que vemos en el libro es justamente que te puedes imaginar muchas cosas que el cine es demasiado explícito, ¿no? En cuanto a la representación, ¿no? Pero no sé, o sea, tú más bien dirías entonces que los libros no hablan y las grabaciones no hablan, porque no son personas vivas. Bueno, yo diría que las grabaciones son otro tipo de medio distinto y plantean peculiaridades propias. ¿Vale? Hemos dicho que hay un peligro de antropomorfizar al libro y que hay unas limitaciones en el libro. La grabación es otro medio que tiene unas características propias diferentes. No hace falta que entremos en mucho detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, habría filósofos, pienso ahora mismo mucho en Merleau-Ponty, ¿no? En fenomenología, donde se habla de la diferencia de contemplar una imagen desde siempre el mismo ángulo a la posibilidad de tener diferentes perfiles de ese objeto que uno está contemplando, ¿no? Interactuar y cierta participación. McLuhan, el filósofo canadiense que mencionaba, habla de medios calientes y fríos para hablar del grado de participación que uno puede tener en ese medio. Es decir, hay medios calientes en el sentido en que tienen mucha información detallada, mucha resolución, ¿no? Por ejemplo, el cine, una grabación, y que tiene como contrapartida que hay muy poquita participación del espectador, de la persona que se expone a ese medio. Mientras que medios como la conversación que estamos teniendo son medios con menos cantidad de detalle, requieren de escucha atenta, de que la persona esté intentando entender lo que dice el otro, completar las palabras con los gestos que hace la persona que habla, y entonces invitan a esa participación. Lo interesante quizá de los modelos de lenguaje masivo son que si vivimos una cultura muy caliente en el sentido de saturada, de mucha información de alta definición, los LLMs, los modelos de lenguaje masivo, parecen bajar la temperatura porque exigen de que tú le hables al modelo, que es algo que en la era eléctrica, o sea, desde que hay medios eléctricos, es decir, la radio, la televisión, no se había visto. Es un regreso, de hecho, a formas más preindustriales de participación y de personalización. En lugar del medio que me viene dado por otra persona y que crea relaciones de poder, diferentes relaciones sociales, estos medios son la personalización última, ¿no? En el sentido de que yo puedo participar, modificar el tipo de respuesta que me va a dar, etc. Aunque tienen sus propios problemas, obviamente. Cada medio introduce unos cambios, potencia ciertas capacidades, oscurece otras, crea ciertas obsolescencias, recupera ciertos aspectos que se habían perdido, y esos son aspectos que me parecen bastante interesantes, ¿no? a considerar. Sí, sí. A mí me parece que con la invención de la imprenta ocurre algo muy, muy significativo, y es que, o sea, cuando la tradición es solo oral, pues claro, las ideas de una persona se transmiten, o las de un grupo de personas, ¿no? Se transmiten solo oralmente a otras personas, ¿no? Es muy difícil que nadie reclame la autoría sobre una determinada idea. Con el lenguaje escrito, eso ya empieza a ocurrir, pero aún así es muy difícil, ¿no? Porque el lenguaje escrito, pues los manuscritos se copian manualmente, y aunque yo no soy experto en ese tema, ¿no? Pero me parece a mí que todavía no es tan importante la idea de que este texto es mío y tiene que ser reconocido así. Entre otras cosas también porque no es fácil copiar un texto muchas veces, ¿no? Pero con la invención de la imprenta, el autor se hace ya radicalmente presente. Los libros tienen la portada donde sale el título del libro y el nombre del autor, quién ha escrito esto. Y eso además trae consigo que se tiene que reconocer la autoría, que las reproducciones del libro, o sea, todo lo que es la industria editorial moderna, ¿no? Que nace con la imprenta, ¿no? Y eso hace también que, o sea, el ser autor significa que el autor le imprime al libro una unidad de diseño, un propósito. Yo quiero decir esto. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a transformarlo. No solo nadie tiene derecho a copiarlo sin citarme, sino que nadie tiene derecho a transformarlo. El argumento es este, la demostración geométrica es esta. Y es la que yo he inventado y publico. El poema es este, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, hay un autor, hay una mente humana que ha impreso un propósito, o un cúmulo de propósitos, ¿no? A su obra. La obra es como él quiere.
Y eso llega prácticamente hasta nuestros días, prácticamente hasta anteayer. Porque ahora lo que está ocurriendo es que los grandes modelos de lenguaje, los loros estocásticos, no tienen un autor. Ni siquiera está claro que se pueda decir que tiene una multiplicidad de autores, porque el proceso de generación de ese texto, que es probabilístico, sometido a unas reglas, y en fin, es complejo, evidentemente no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Solo grandes empresas tecnológicas pueden hacer esto. Pero claro, uno de los problemas muy serios que tiene el texto generado por los grandes modelos de lenguaje es que no está claro quién es el autor, no está claro si hay autor y por lo tanto si hay un responsable, ¿no? O sea, cuando yo tengo un problema de salud, se me está cayendo el pelo, ¿no? Entonces voy a un libro, ¿no? O estoy desesperado porque no consigo lo que sea, ¿no? Entonces voy a un libro de autoayuda, voy a un libro de medicina. O sea, lo que está ahí escrito, alguien se está haciendo responsable de lo que está ahí escrito, del consejo que yo estoy recibiendo, ¿no? Si voy a una web médica, lo que sea. Pero si yo le pregunto ahora a una inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o Perplexity o las otras que hay, tengo este problema, ¿qué podría hacer? No hay autor, el texto generado no tiene propiamente hablando un autor. Es difícil, muy difícil, argumentar que obedece a un diseño racional, intencionado, ¿no? Entonces, no sé si hasta cierto punto puede ser una especie de regresión a esa forma antigua de comunicación, de tradición oral, en la que cada uno aportaba y se iba modificando, ¿no? Y no había un autor claro, nunca había un autor claro, ¿no? No sé si se puede decir eso, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiero decir es que el sentido moderno del texto está íntimamente ligado a que haya un autor. Pero ahora, con los grandes modelos de lenguaje, parece que eso se rompe la unidad del texto y el autor desaparece. Eso es. Y podríamos preguntarnos si eso es un problema. Has dicho que era un problema, ¿no? Lo has mencionado como un problema. Sí. Pero uno podría decir, desde otro punto de vista, que de hecho es menos cínico, tal vez, el modelo del lenguaje masivo, en el sentido de reconocer explícitamente que no hay una autoría, ¿vale? El autor ha desaparecido, mientras que el problema de fondo está en esto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Este artefacto, que es una cosa bastante paradójica cuando uno lo piensa, porque en primer lugar se producen en masa, ¿no? De manera mecánica tenemos muchos de ellos, tienen el mismo contenido y nos parecen remitir a una serie de autores cuyos nombres aparecen aquí. Pero ¿cómo sabemos realmente que estos nombres que ponen aquí son los que han escrito? Esperamos que sí, ¿no? No sea que haya casos de plagio, por ejemplo, que es el problema propio que surge cuando hay medios mecánicos, ¿no? para la imprenta, ¿no? Para reproducir la palabra escrita. Pero es que hay toda una cultura que presupone o que crea esta expectativa de que un artefacto de este estilo, es decir, un libro, va a tener una autoría, ¿no? Reconocible, va a haber una persona que lo ha escrito. Pero eso se podría decir es también parte de las presuposiciones de una cultura impresa previa a la aparición de los modelos de lenguaje masivo, donde ya ni siquiera tenemos que fingir o pretender que tiene que haber un autor de un texto concreto, ¿no? Cuando antes uno podría argumentar que esto es una pretensión, ¿no? El hecho de que nos van a acabar echando las libreras por estar hablando en contra de los libros, ¿no? La cultura de la imprenta no se debe de ser una figura Cassandra, ¿no? Que venga aquí a profetizar. Pero entendéis un poco el problema de base, ¿no? La pregunta filosófica, que es la de los problemas propios de la cultura impresa, que efectivamente, como decías, los modelos del lenguaje masivo parecen enviarnos, ¿no? Un tiempo anterior donde efectivamente, y esto lo digo en el capítulo en el sentido de el espaciamiento de la palabra sobre la página escrita, ¿no? Que es una especie de expansión física, pasamos a un velo de misterio, que es el modelo del lenguaje masivo, que es una especie de oráculo, en el sentido antiguo, ¿no? Al cual tú le haces una pregunta, una sencilla plataforma de chat, y te responde con todo el conocimiento almacenado de la humanidad, de lo que sea, ¿no? Mientras que el conocimiento de la cultura impresa es un conocimiento que se expande, ¿no? Que se espacializa, y en ese sentido hay una especie de colapso hacia esa simplicidad oral o oracular, si se quiere. Aunque lo más interesante no es que simplemente sea volver al oral, sino que hay una difuminación, se puede decir así, de las fronteras entre el oral y lo escrito, puesto que no deja de ser un medio escrito, ¿verdad? Pero tampoco es un medio escrito, es algo nuevo. Esa es un poco la tesis. Sí, pero volviendo al inicio, el tema de los loros estocásticos, a ver, en la transmisión oral sería discutible,
yo creo que es algo que asumimos sin cuestionarnos, ¿no? O sea, lo podemos cuestionar a posteriori, ¿no? Si este discurso que yo recibo por tradición oral, si tiene sentido o no tiene sentido, si tiene sentido en el sentido de si tiene una racionalidad, si tiene un propósito, ¿no? Entonces yo me puedo preguntar, pues, yo qué sé, el significado de este refrán. ¿Y este refrán, y por qué lo dice tanto la gente? ¿No? De perdidos al río. ¿Por qué la gente dice eso, no? Incluso decimos expresiones que ya ni sabemos de dónde vienen, ¿no? Igual tienen un origen de hace siglos, ¿no? En Cervantes, lo que Cervantes, aparecen en Cervantes y están ahí recogidos, ¿no? Pero están en nuestro lenguaje cotidiano y en ese sentido somos un poco los estocásticos, ¿no? Al repetir unas frases, o sea, no sabemos muy bien por qué las decimos o cómo nos han llegado, pero yo diría, entendemos que las decimos, ¿no? Porque yo no creo que yo sea un loro estocástico, cosa que igual me tendría que cuestionar. Sí, esa posibilidad. Pero lo que sí sé, o sea, igual puedo tener dudas acerca de mí mismo, pero lo que sí sé es, porque sé cómo están hechos los grandes modelos de lenguaje, cómo están construidos, que ahí no hay un propósito. Tú mismo pones en el capítulo un ejemplo de usando esta variable de la temperatura, de elevando la temperatura, que es una analogía para decir la probabilidad de elegir una palabra que sea más frecuentemente usada en ese contexto o menos frecuentemente usada. Un parámetro de los modelos. Uno de los parámetros, ¿no? Entonces, cuando aumentas la temperatura, quiere decir que tu salto, tu posibilidad de elegir una palabra que pegue menos es mayor. Entonces, eso puede hacer el texto más sugerente, más rico, más innovador, más creativo, entre comillas, pero puede llegar al absurdo, como es el ejemplo que pones en el capítulo, ¿no? Pero la cuestión es que eso, sabemos cómo está hecho y que es bastante discutible que ahí haya una racionalidad, o sea, no hay un proyecto, no hay una unidad de diseño. Yo tengo una pregunta, te puedo hacer. Sí. Es que esto es muy interesante, me parece a mí. Un problema muy interesante es el modelo de lenguaje masivo se diferencia del autocorrector de nuestros móviles en que el autocorrector simplemente predice las palabras más frecuentes que uno ha utilizado antes de, ¿no? Te veo y después de veo te sugiere mañana, porque has utilizado en el pasado, ¿no? Esa combinación de palabras. Lo interesante de ChatGPT y de estos modelos es que no solamente saben qué palabra corresponde siguiendo a te veo, que después de te veo va a seguir mañana, sino que esa palabra corresponde a todo el párrafo o a toda la frase o a las, no sé, 300, 400 palabras que has dicho antes. Es decir, tiene una sensibilidad contextual. Que Sí. eso es lo más asombroso, me parece a mí, porque implica que de algún modo no solamente son capaces de reconocer la estadística, claro, ¿cómo se mide eso, no? La estadística de qué palabra sigue a qué palabra, sino el sentido global o el contexto, el estilo incluso, o sea, aspectos que se alejan mucho de esa mera cuantificación de palabras colocadas al lado de palabras, y entonces replican estilos conversacionales, replican respuestas que son contextualmente flexibles, son capaces de entender y de hecho producen esos párrafos, lenguajes, conversaciones que tienen sentido y son coherentes, porque son capaces de tener esa sensibilidad contextual. Claro, pero eso nos ocurre también a nosotros. Ayer escribía un correo a un organismo de la Comunidad de Madrid y claro, especialmente en ese tipo de textos, que son un poco como protocolarios, ¿no? Consciente o inconscientemente me estoy adaptando a fórmulas ya hechas. En cierto modo estoy siendo un loro estocástico, ¿no? Estimados señores, les escribo este mensaje porque he recibido tal documento, ¿no? Habré escrito ese tipo de frases, no idénticamente yo mismo, y las he aprendido, me han enseñado a escribir de esa manera, ¿no? Entonces, aprendemos por imitación, pero no sé si es una vana ilusión, ¿no? Yo quiero pensar que los humanos aprendemos por imitación, pero no somos solo imitadores, no somos meramente loros estocásticos. Pero es que las máquinas sé que sí son loros estocásticos, ¿no? Entonces yo no tengo dudas sobre las máquinas, en todo caso puedo tener dudas sobre los humanos, pero sobre las máquinas no tengo dudas. Sí, no, efectivamente, o sea, creo que cualquier profesor de idiomas que haya dado clases de idiomas a un nivel muy básico se da cuenta de que el lenguaje consiste en lo que se llaman scripts, ¿no? Guiones que uno repite, o sea, guiones convencionales, estamos aquí reunidos, no sé qué, bienvenidos a esta librería. Y son frases que ya se han dicho antes y que siguen pautas muy
muchas expectativas detrás, ¿no? Entonces, claro, la pregunta interesante, pero ahí es donde voy, la pregunta interesante es cuando te sales de esos guiones, esas pautas, ¿cómo sabes la palabra adecuada? Y parece que estos modelos son capaces de al menos tener cierta sensibilidad hacia qué palabra podría encajar, aunque lo que estés diciendo se salga de... Porque no hay un guión, sino que simplemente es una cuestión probabilística, ¿no? Estadística. De entre todas las palabras que podrías incluir, estas son las que podrían estar incluidas aquí con mayor probabilidad, aunque no sea esto siquiera un guión o algo preestablecido o convencional, ¿no? Estoy pensando, y quizá con esto Sí, yo digo algo, tú dices algo y terminamos y dejamos que el público nos haga preguntas, ¿no? Estoy pensando en un juego que jugábamos en casa cuando yo era pequeño, que alguien escribía 2 líneas de lo que fuera, una historia, ¿no? Entonces doblaba el papel de forma que solo se viera la segunda. Entonces, viendo esa línea, te pasaba el papel a ti y tú escribías otras 2 líneas. No sé si ustedes conocen este juego o lo han jugado alguna vez, ¿no? Y entonces doblaba, el segundo doblaba a su vez el papel de forma que solo se viera la última línea, entonces tenía que continuarlo, ¿no? Entonces al final desplegábamos el papel, claro, salió una historia absolutamente disparatada, nos reíamos a carcajadas, era un juego muy divertido, ¿no? ¿Tiene su similitud con lo que ocurre con los generadores de texto estocásticos? Porque como lo hacen a partir de las últimas palabras, claro, en este juego pues lo que cabe en una línea son 10 palabras de ese estilo, ¿no? Claro, un ChatGPT, un Gemini puede generar texto a partir de 500 o de 10.000 palabras anteriores, ¿no? Entonces, su probabilidad de acertar es... No tanto de acertar, ¿no? Sino de decir algo con... Claro, dice algo con sentido porque ya hay textos con sentido de los que se está alimentando. Que ese es uno de los problemas, ¿no? Que cuando la literatura artificialmente generada supere a la literatura humana, los lenguajes artificiales, cuando haya más lenguaje artificial que lenguaje humano, ¿qué pasará? Pero bueno, si quieres comentar algo sobre esto último que he dicho. Bueno, hombre, para que la última reflexión no sea solamente de nuevo este contraste, ¿no? entre los modelos de lenguaje masivos y nuestra forma de hablar. Lo interesante de fondo está en que, claro, todo lo que produce artificialmente un modelo de este estilo es texto que ha sido generado por seres humanos previamente, al menos parte de un dato positivo. Puede que un día ya pierda completamente, ¿no?, el contacto con esa base, pero desde luego para que estos modelos en los últimos 5 o 10 años hayan podido ser lanzados y tan efectivos, se presuponía toda la digitalización de la palabra escrita previamente producida por seres humanos, ¿no? Y a fin de cuentas el contenido de los modelos de lenguaje masivo son textos que hemos producido nosotros y en ese sentido son un espejo en el cual nos miramos, en ese sentido son un producto humano donde podemos descubrir aspectos, contornos del propio lenguaje humano como tal y ese contraste entre los modelos como si fueran algo transhumano o suprahumano versus nosotros no me parece una óptica tan útil y creo que es interesante verlos de hecho como una extensión de nuestro propio lenguaje. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, porque así a ver si hay preguntas del público. Muchas gracias. Pues a ver si alguien quiere intervenir. No hay caja de tomates para que nos tiren, ¿no? Pero eso es un fallo, que no haya caja de tomates. Pero preguntas, críticas, curiosidades. Bueno, yo por abrir un poco la ronda de preguntas o de comentarios o lo que sea, yo me pregunto, ¿no? si has comentado antes Ulises, ¿no? Y nosotros hemos trabajado también en este tipo de lingüística que tiene en cuenta el cuerpo, ¿no? Y este tipo de teorías. ¿Qué haría falta, ¿no? si podemos entender, ¿no? que la mente no es una cuestión de computación exclusivamente? ¿Qué le haría a una inteligencia artificial para precisamente ser inteligente, ¿no? Es decir, si a día de hoy entendemos que simplemente es una cuestión de estadística, de probabilidades y demás, ¿qué le haría falta, ¿no? a una máquina, por decirlo así, para que sí pudiésemos considerarla inteligente, ¿no? Es decir, ¿le haría falta el cuerpo? ¿Le haría falta qué? ¿Le haría falta, ¿no? Yo de hecho iría mucho por eso que has apuntado, ¿no? El cuerpo creo que es algo importante. Esa es parte del debate en las ciencias cognitivas actuales, ¿no? Un poco por dar el contexto de si la mente es una máquina computacional, es una especie de software, entonces, ¿qué pinta el cuerpo en todo esto, ¿no? Parece que da un poco igual y parece que realmente somos, pues eso, nuestro cerebro es como un computador que simplemente absorbe estímulos, ¿no? Y luego los traduce en acción, pero el cuerpo no tiene relevancia. Y esas corrientes en ciencias cognitivas que dicen, no, es que el cuerpo es absolutamente fundamental para entender qué clase de cosas somos nosotros, los humanos, y para entender por qué las IAs que estamos creando no van a ser
como nosotros no pueden serlo, ¿no? Porque mi cuerpo hace que yo esté aquí, o sea, que yo tenga al menos un posicionamiento espacio-temporal, si se quiere, ¿no? Que tenga una perspectiva. Estoy ahora mismo viendo esta habitación desde un punto de vista concreto. De hecho, puedo interactuar con esta habitación de una manera que si yo no tuviese este estar aquí, este estar presente, pues no podría hacer eso, ¿no? Y si entendemos una IA meramente como este procesamiento de texto o de predicción de una secuencia de palabras, entonces nos queda muchísimo todavía para llegar a esa capacidad. No digo que no sea posible, es, de manera hipotética, ¿no? Pues el momento en el que la robótica y la IA crucen líneas y en fin, la robótica sea capaz de producir agentes, no solamente que sean capaces de moverse, sino de moverse con esa conciencia del estar aquí y ahora, esa conciencia de la presencia del lugar donde uno está, y de podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero de la autoconservación, si queréis, que requiere un cuerpo, el hecho de que el cuerpo tenga sus ciclos, tenga sus necesidad de autopreservación. Si una IA fuera capaz de integrarse en algo corporal, robótico, ¿no? Entonces sí que podríamos hablar, estaríamos más cerca de esa inteligencia, ¿no? Porque gran parte de nuestra inteligencia, y esto se dice mucho en la propia inteligencia artificial, se habla de la paradoja de Moravec, que es una forma de decir la paradoja que consiste en que hemos conseguido construir IAs que ganan al ajedrez a grandes expertos en ajedrez del mundo, pero no son capaces de cerrar los platos, ¿vale? ¿Por qué esta paradoja? Y la paradoja es que es muy fácil computacionalizar operaciones matemáticas, lógico-matemáticas, pero cosas tan sencillas como estar sosteniendo esto y ponerse a escribir no es tan fácil. ¿Y por qué? Pues porque mucha gente va a decir, porque son millones de años de evolución, quizá no millones de años, pero bueno, muchos años de evolución, millones de años que nos han permitido desarrollar capacidades sensorimotoras, ¿no? Habilidades de moverse y desplazarse, que hacen que yo sepa responder inmediatamente como un ser con un sistema nervioso que inmediatamente responde al entorno, ¿no? Y eso no es un juego de ajedrez, eso es otra historia distinta, ¿no? Y yo creo que por ahí hay una línea de pensamiento muy fuerte para criticar esa idea de que la IA es simplemente ya hemos llegado, ¿no? Creo que queda mucho. No sé si tú quieres decir algo al respecto, es una pregunta interesante. Yo creo que el tema del cuerpo efectivamente es muy interesante, pero no solamente es tener cuerpo, sino tener un cuerpo vivo, porque un cuerpo robótico controlado por un ordenador podrías decir que tiene cuerpo, ¿no? Está en el mundo, se puede tropezar o tiene que buscar un enchufe para recargar sus baterías o lo que sea, ¿no? Pero claro, un cuerpo vivo es fuente de problemas, porque tiene una tendencia que probablemente no se puede decir que se ha dado a sí mismo, pero tampoco que le han dado de fuera, o sea, se esfuerza, por así decirlo, por seguir viviendo, ¿no? Tiene un problema de la vida, tiene que resolver el problema de la vida. Y es un problema intrínseco del ser viviente. En cambio, las máquinas no tienen problemas propios. Las máquinas solo tienen los problemas que nosotros les damos, les ponemos esos problemas. Y a mí eso me parece que es crucial. Porque eso significa que siempre va a resolver los problemas de otros. Y por lo tanto, la máquina realmente no puede sufrir, puede fingir que sufre, puede interpretar determinadas señales de temperatura, de pues, un golpe, una caída o lo que sea, ¿no? Las puede interpretar y lanzar un mensaje, ¿no? ¡Ay, qué daño, qué dolor! Aquí hace mucho calor, me estoy quedando sin fuente de energía, enchúfame, por favor. Todo eso lo puede fingir. Pero no es una realidad porque no está viva, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la inteligencia está muy unida a la vida corporal como fuente de problemas, el problema de la supervivencia. Otra cosa es que la inteligencia humana, de una forma que es muy difícil de explicar, al menos es lo que pienso yo, ¿no? El tipo de problemas que se plantean no están orientados, no están limitados a la vida corporal, ¿no? Sino que se puede plantear otros problemas que no son solo los de la vida corporal, o sea, los de mi vida y mi descendencia, mis parientes cercanos, ¿no? Ahí, o sea, problemas un poco abstractos, ¿no? Las máquinas, yo diría, solo pueden resolver problemas abstractos, que primero que no son suyos, no son de las máquinas, les vienen de fuera, han sido programados, les han dicho, este es un problema, ¿no? ¿Te guste o no? Es que no te voy a preguntar si te gusta, ¿no? Resuelve este problema. Y no son nunca propiamente suyos, ¿no? O sea que a mí me parece que el conectar la inteligencia con
ya digo, el cuerpo vivo, no solo cuerpo, sino cuerpo vivo, ¿no? Con un ser viviente. Hemos dejado abierto un poco, y es el problema de base, ¿no? Si todas estas distinciones que estamos haciendo, máquinas versus seres vivos, no se pueden llegar a atravesar, ¿no? Es decir, puede haber tal desarrollo que haga posible en un futuro el que se repliquen las condiciones de la vida de manera artificial. Pero bueno, vamos a coger más preguntas si queréis, en lugar de meternos en ese berenjenal, si alguien tiene más preguntas, si no, seguimos debatiendo sobre este tema. Sí. Yo justo como relacionado con esto, me pregunto el papel de las emociones en general, tipo como para acercar lo que viene siendo el humano a la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial no siente emociones. Entonces no sé qué pensáis al respecto, tipo que puede ser inteligente, pero inteligente emocionalmente como tal, no. Entonces, no sé, eso. Sí, yo creo que ese es un argumento que afina un poco más todavía incluso el argumento del cuerpo, nos lleva un poco más allá, ¿no? Yo la película esta 2013, Her, no sé si la habéis visto, que es sobre Joe Phoenix, ¿no? Que se enamora de una inteligencia artificial. A mí me dio mucha rabia cuando se pone a hablar de Samantha, creo que se llama, ¿no? La inteligencia artificial. Es que no tienes en cuenta mis emociones, no sé qué digo, pero es que no tienes emociones. O sea, una IA, yo argumentaría, ¿no? Una IA no tiene emociones precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Por el aspecto corporal que tiene una emoción. Una emoción, claro, es que desde cierto paradigma a lo mejor más cartesiano, ¿no? Nos imaginamos la vida de la mente como una especie de teatro interior donde yo experimento cosas y las emociones las reduzco también a experiencias mentales, ¿no? Que a lo mejor podemos decir son estímulos eléctricos, si se quiere. Pero la emoción concretamente es un fenómeno que nos remite muy claramente a una respuesta fisiológica a algo presente en el entorno, ¿no? Algo que está ahí. Se puede discutir, no es un argumento definitivo, yo creo que hay contraargumentos contra lo que estoy diciendo ahora mismo, pero desde luego apunta al menos a la intuición que todos tenemos de que la emoción no es solamente una experiencia mental tipo cartesiana, sino que de hecho es lo que me conecta directamente con el tener un cuerpo y el estar presente, ¿no? Aquí una hora. Y yo creo que a mí no me convence nunca, ¿no? Cuando escucho ingenieros, ¿no? Hablando de dotar a las sillas de emociones, o que sí que ahí se puede hablar de cierta emoción, cierto feeling. Yo no me lo creo, o sea, no lo veo. No lo sé. A ver, lo que pasa es que no es más difícil fingir emociones que fingir racionalidad. Es que la racionalidad de las máquinas también es fingida. También es una racionalidad imitada. Entonces, no es difícil. A mí no me extraña nada que una máquina pueda decir, oye, ¿qué es esa forma de hablarme? ¿No? Si yo interacciono, no dialogo, yo no quiero decir que yo dialogo con ChatGPT porque yo no dialogo, ¿no? Porque no es un sujeto, ¿no? O al menos me intento convencer de que no es un sujeto. Entonces, si yo interacciono con uno de estos IAs y utilizo deliberadamente un lenguaje agresivo, ¿no? Humillante, si de repente me responde, oye, ¿qué son esas formas de hablar, ¿no? Que yo soy una máquina, una modesta máquina que estoy aquí intentando resolver tus problemas, ayudarte en lo que pueda, no me trates así, ¿no? A mí no me sorprendería nada, porque es bastante fácil programar una máquina para que haga eso, estocásticamente, no es nada difícil, ¿no? O sea, igual que se finge la racionalidad, se puede fingir las emociones, ¿no? Entonces tú decías que las máquinas no tienen emociones, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Las máquinas no tienen emociones como no tienen verdadera racionalidad. A mí me resulta más inquietante la otra pregunta. ¿Nosotros tenemos emociones? ¿Nuestras emociones son algo más que repetición de patrones culturales, lingüísticos en sentido amplio, ¿no? Lingüísticos corporales también, ¿no? O sea, los gestos para expresar sorpresa, enfado, que yo sepa, también son aprendidos, ¿no? Los bebés imitan los gestos primeramente de su madre, ¿no? La que normalmente es a la que ven más y más de cerca, ¿no? Pero luego de los demás que tienen en su entorno cercano, ¿no? Hasta eso lo aprendemos y empezamos a imitarlo, ¿no? Sí, pero eso recae también un poco en una visión quizá ilustrada. Estoy pensando mucho en Rousseau, ¿no? La idea de que
quién yo soy es la expresión de un yo original, único, interior, ¿no? que aflora a través de cosas como las emociones. Si entendemos la emoción como esa expresión única e irrepetible de ese yo interior, efectivamente podemos dudar, ¿no? En la medida de lo que tú estás diciendo, si decimos que las emociones son aprendidas o son algo transmitido, ¿no? Culturalmente o convencionalmente, entonces parece que no hay emociones. Pero es que yo creo que Rousseau se equivoca en ese sentido, ¿no? Yo creo que no es cierto Es que probablemente, yo también diría, también pienso que Rousseau se equivoca, pero es que también diría que la expresión yo interior es muy misleading. ¿Cómo se dice misleading en español? Bueno, pues que lleva error. Confusa, que lleva error. Sí, sí, sí. ¿No? Que lleva error. Porque yo no tengo un yo interior, o sea, este soy yo, ¿no? ¿no? Este cuerpo soy yo. Pero eso también te debería dar tranquilidad de que las emociones tuyas son verdaderas, ¿no? En el sentido de que no hace falta que sean únicas o que si las has aprendido no es un argumento en contra, ¿no? Yo diría de esa originalidad de la emoción. Mira, la semana pasada estábamos viendo en casa Terminator. Me empeñé yo en que había que verla, las dos primeras, ¿no? Además, yo se lo dije a mis hijos, pero ellos lo dijeron ya. Eso porque son hijos de ingeniero y tienen que están obligados a verlas. No, aceptaron. La primera un poco así, pero la segunda les gustó mucho y ellos mismos decían, la segunda es mucho mejor que la primera. Decían. Bueno, pero hay varias escenas que se repiten en la que de alguna manera nos metemos dentro del Terminator y vemos lo que él ve. Se ve como, no sé si muchos no la habréis visto, ¿no? La recomiendo mucho. Sobre todo la segunda, la segunda se entiende habiendo visto la primera. Como si fuera una pantalla, ¿no? Donde aparecen ahí unas cifras, ¿no? Y la imagen clasificada, los elementos identificados y tal. Como si hubiera un homúnculo dentro del Terminator que está viendo en una pantalla los resultados de los sensores, la visión artificial y muchas otras cosas, ¿no? La interpretación de los datos sensoriales del robot, ¿no? Como si hubiera un homúnculo. O sea, en cierto modo, no digo que la película sea profundamente cartesiana, ¿no? Probablemente no lo es. Pero esa interpretación, en particular de ese tipo de escenas, conectan mucho con una visión muy cartesiana del ser humano, que es el yo interior que habita dentro de un cuerpo. Y yo creo que eso es profundamente falso. Sí. Yo creo de hecho que es importante enfatizar, y termino, ¿no? En relación a tu pregunta, que hay empresas que están activamente introduciendo, o sea, que hacen que el modelo te diga, no, yo no tengo emociones. Y volvemos al problema ético, que es un problema, a fin de cuentas es un problema de los que controlan estos modelos para que el modelo explícitamente rompa esa similitud aparente con los seres humanos, ¿no? Porque al final de cuentas es el problema de los que crean esas similitudes somos nosotros, ¿no? O al menos esa impresión de similitud. Y yo pienso, por ejemplo, en Anthropic, que es una empresa, ¿no? Que crea modelos pues, como Claude y demás, que tiene explícitamente en su código ético, ¿no? de generación de modelos, que el modelo te diga claramente en cierto momento, no, lo siento, yo solamente soy un modelo de lenguaje y yo no soy capaz de responderte a la pregunta o de tener tal experiencia o de decirte no sé qué, ¿no? Y eso es una forma en la cual podemos intervenir en la tecnología y no dejar que la tecnología sea la que tenga que dictar nuestra respuesta. Vamos a siguiente que nos callamos porque eso sería bastante. Bueno, yo sí que os quería preguntar dos cosas, que uno es por seguir con lo que ha sido la compañera, la pregunta difícil de qué es un cuerpo, qué es lo que está aquí, porque me generan dudas, ¿no? Como que es una pregunta que a mí me gusta mucho y que me genera dudas, porque por ejemplo hay un momento que creo que has dicho, ¿no? Que el libro no es un cuerpo. A mí me parece que el libro es un cuerpo, o sea, que tiene materialidad y que también tiene un mundo. O sea, que yo a veces me leo el Quijote porque me lo regala el chico que me gusta. Y desde ahí lo leo, o era el libro que tenía mi abuelo, que era un patriarca, y lo detesto, ¿no? O sea, que el libro tiene un cuerpo y se lee siempre desde unos afectos, y los cuerpos también tienen posibilidades. El libro me lo puedo leer medio en diagonal, lo puedo medio doblar, si lo parto en líneas hago un poema, en el vídeo, eso como por un lado. Y por otro, porque claro, que cuando decías con toda la razón que el libro tiene, o sea, que el cuerpo tiene emociones, ¿qué hace un cuerpo para que la IA no sea un cuerpo? Que vuestras respuestas han sido muy fisiológicas y biológicas, y eso uno siempre se salva. Hasta que no creen un cuerpo como lo conocemos, diremos que no tienen cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo se caracteriza por cosas que no sé si se pueden reducir tanto a la biología, como por ejemplo el trauma. O sea, que uno diga si te vas me muero, o en la primera cita diga me quiero casar contigo y te amo, eso no se entiende por ningún circuito neuronal, sino porque hay más en el cuerpo de lo que uno puede hacer estudiando la biología. Es decir, yo creo, claro, cuando antes has dicho
ay, es que ChatGPT no sabe lo que dice, yo creo que lo sabe perfectamente. Que yo creo que lo que no sabemos lo que decimos somos nosotros, y que eso es lo característico. Que cuando yo digo, si te vas me muero, es que no sé lo que significa, y ChatGPT lo sabe genial. Y que la experiencia de hablar con humanos no es la de dos seres racionales que se entienden fantásticamente, sino la de dos seres que es que uno dice la mitad de lo que quiere y el otro entiende la mitad de lo que puede. Entonces, bueno, como por jugar esto de que es un cuerpo. Y luego, por otro lado, que tú has dicho, Ulises, una cosa al principio, esto de más, no tanto pensar la IA cómo compiten los humanos, sino cómo nos afecta el discurso, que esto es una cosa que también me obsesiona mucho. Yo tenía una amiga que se bajó una aplicación para regar las plantas, porque tiene muchas, tiene 30 en la habitación tal, y entonces le recuerda cuando tiene que regar las plantas. Entonces la aplicación le ha dado lo que prometía, le pone el jueves el ficus, con tanto ahora que es primavera, ¿no? Está perfecta. Pero ella ha perdido la sensibilidad del diálogo con las plantas. Ella antes todos los días se levantaba, tocaba la tierra y decía, uff, ¿qué le pasa al ficus? Entonces lo que ha pasado después de que tenga la aplicación es que se le han muerto 2 plantas. Porque ella ha perdido todo un diálogo, ha perdido esa capacidad. O sea, el precio que ha tenido que pagar para regar sistemáticamente ha sido perder una sensibilidad. Que pasa un poco con el Maps. O sea, antes teníamos que traducir en el mapa, cuando teníamos un mapa, traducir la realidad virtual a la realidad física. O sea, esta esquina es esta, ¿no? Ahora con Maps, ¿no? O sea, mi hermano, no lee la realidad. O sea, va con el Maps y se gira y sigue para adelante, ¿no? Entonces, yo también os quería preguntar cuánto perdemos nosotros, no tanto porque sea una verdad la IA, que es un poco lo de menos, porque tampoco es que las conversaciones con mis amigos sean más interesantes que una IA, sino cuánto pierdo yo, que ya ni sé mirar al tiempo, ni sé interpretar un mapa, ni sé leer las plantas, ¿no? Cada vez que le digo a la IA, redactame un artículo, edítame este texto, o dime qué puedo, que esto lo estoy haciendo yo y funciona muy bien, dame una lista de la compra para la semana gastándome 15 euros, que sea vegetariana, tal, y te da todo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué perdemos? Bueno, como has dicho, a ver, yo no creo haber dicho que un libro no es un cuerpo, en todo caso habré dicho que un libro no es un cuerpo vivo, no es un sujeto, ¿no? Entonces, el libro no me habla, es un mediador entre el que lo escribió y yo. El que lo escribió, el autor del libro, que no está presente, o no necesariamente está presente, pues el autor, aquí por ejemplo, a Ulises, el libro en el que tiene un capítulo, sí, ¿no? Lo he escrito yo verdaderamente. Sí, suponiendo, ¿no? Aceptando que lo has escrito tú. Pero la inmensa mayoría de las veces el autor humano no está presente cuando yo leo el cliente. El libro es un mediador, ¿no? Pero entonces no es un sujeto. Entonces tú dices que nosotros muchas veces no sabemos lo que decimos. Estoy de acuerdo, yo creo que he aludido también a eso, ¿no? De que a veces repetimos refranes o frases hechas, lugares comunes, pues que realmente ni sabemos muy bien. Tenemos una cierta idea de cómo hay que usarlos, de este refrán pega aquí o no pega, ¿no? De hecho es gracioso, ¿no? Tú igual tienes más experiencia de eso, ¿no? Cuando un extranjero en un país aprende la lengua, a veces es gracioso porque no, incluso te suelta refranes, ¿no? Que no tienen nada que ver, ¿no? Pues, porque dice no pega, ¿no? Incluso que se parezca, ¿no? Pues no hay que decir esto, hay que, lo que se suele decir. Bueno, nosotros eso lo hacemos, sin duda, ¿no? Pero que estés tan seguro de que ChatGPT sí sabe lo que está diciendo, pero ¿quién es ChatGPT? Si ChatGPT no es nadie. ChatGPT es un concentrador de palabras dichas por otros, un concentrador probabilístico, combinador probabilístico, pero no es ningún sujeto, ¿no? Entonces no sabe lo que está diciendo. Otra cosa es que lo que produce, no lo que dice, lo que produce, que pueda tener sentido porque consigue replicar probabilísticamente otros discursos en los que, iba a decir, que tienen sentido o que somos capaces de reconocer sentido o que les atribuimos sentido, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que no son sujetos que obedezcan, no son mentes verdaderamente, ¿no? Yo, vamos, no tengo ni la menor duda, sabiendo cómo están hechos además por dentro y las dificultades tecnológicas que hay precisamente para dotar de unidad de racionalidad. Es el problema de la explicabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando la inteligencia artificial te da una respuesta a un determinado problema, hará que te justifique racionalmente esa respuesta. Es un problema dificilísimo, que no está resuelto.
se ha empezado a dar respuestas aparentemente racionales mucho antes de poder justificar la racionalidad de esa respuesta, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente que es un loro estocástico, ¿no? En fin. Muy brevemente, Javier, respondiendo a la pregunta, vamos a ver, la primera pregunta, ¿no? Sobre el cuerpo, en parte ha contestado Gonzalo, ¿no? Claro, hablamos aquí de un cuerpo vivo. La clave no es tanto cuerpo versus conciencia, sino que es la vida, que ese es el problema de fondo. Dar una respuesta fisiológica o biológica, yo lo cualificaría explicando que no es solo una respuesta fisiológica o biológica, a menos que uno entienda lo biológico en un sentido mecánico, ¿no? Mecanicista. Pero eso es discutible, y ahí está lo interesante de posturas que no caen en esa dicotomía, ¿no? Entre lo mental versus la materia inerte, y entre las dos hay que elegir, ¿no? Yo creo que gran parte, o una parte muy sana de la filosofía del siglo XX es la que se da cuenta de que entre esa dicotomía la mejor respuesta es rechazarla, ¿no? Y decir, bueno, es que en lo vivo de hecho hay cosas que se salen de esa dicotomía. Pienso otra vez en Merleau-Ponty, por ejemplo, ¿no? Diciendo, pues yo ahora mismo estoy en una habitación llena de cuerpos, pero hay un cuerpo en concreto de todos los que hay aquí presentes que es un cuerpo distinto cualitativamente de los demás, que es estas dos piernas que yo veo y estos dos brazos mientras estoy hablando, que no cumplen las mismas características que otros cuerpos, porque yo puedo dar la vuelta a Gonzalo, por ejemplo, pero no puedo dar la vuelta a este cuerpo que yo estoy viendo ahora mismo. Este cuerpo, de hecho, es capaz de percibir sensaciones, ¿no? De una manera que no me transmite el hecho de estar viendo otros cuerpos presentes, etc., ¿no? Y el propio hecho de tener un punto de vista, un yo que está aquí presente, etcétera, nunca es un yo desencarnado, ¿no? Sino que, como decíamos, es un yo que siempre, al menos en mi propia experiencia sensible incluso, está en un cuerpo, puesto que no dejo de ver, ¿no? De tener presente mi cuerpo. Pero también podríamos hablar, en fin, se podrían decir muchas ideas, ¿no? Pero lo ha dicho antes Gonzalo, la idea de que la vida es una tensión esencial, donde primordialmente el cuerpo vivo es el cuerpo que está intentando mantener ese equilibrio, ¿no? Entre el estar vivo y el no estar vivo, el no ser. Yo creo que solo desde esa tensión que es filosófica, no se puede explicar científicamente, ¿vale? Creo que no se puede reducir, es una especie de axioma. Solo desde esa tensión uno entiende que para las cosas vivas hay una relevancia, un campo de relevancia que los distingue de otros tipos de objetos, ¿vale? Y me explico. Para mí como cuerpo vivo, o para, yo qué sé, cualquier otro animal no humano, su modo de interactuar con el entorno es un modo de interactuar que refleja el hecho de que le importan las cosas de su alrededor, es decir, son amenazas de las que alejarse o cosas buenas hacia las que acercarse, que definen el modo en el que se mueve, ¿no? El modo en el que está en el mundo. Y eso es muy difícil de decir de otros objetos. No es decir que tengan menos valor o que no sean cuerpos o que no lo sean, sino que el modo de estar de los cuerpos vivos proyecta a su alrededor siempre ese campo de relevancia, ¿no? De lo que es bueno para mí. O sea, está siempre transido de valor, ¿no? Y yo creo que eso, al menos lo señalaría como un rasgo propio, ¿no? de lo vivo, a modo de respuesta preliminar e inadecuada, pero es lo que me viene a la mente, ¿no? Y en cuanto a tu segunda pregunta, efectivamente, ¿no? El que estemos viniendo aquí a Gazambide 21 con el móvil en la mano sin mirar la belleza, ¿no? de esta tarde de Madrid es un drama. De luego, en clave Marshall McLuhan, que estoy haciendo una campaña, ¿no? Por ver si lo leéis, me parece un autor interesante. Es interesante que él hablaba de los medios como potenciación y obsolescencia de nuestros sentidos, ¿no? Es decir, la radio es como si nos crecieran las orejas y escucháramos más de lo que podemos escuchar solo con nuestras orejas humanas, ¿no? De carne. Y del mismo modo, un móvil es una potenciación de la vista, que paradójicamente puede tener como consecuencia que veamos menos, por el hecho de, o sea, es como andar por el mundo con tener unos ojos tan grandes o que son capaces de captar tanto que de hecho no vean lo pequeñito. Y el ejercicio es un ejercicio estético, de humildad, ¿no? De empequeñecimiento, ¿no? De decir, nuestra sociedad actual potencia un montón ciertos sentidos, pero hay ciertos sentidos que solo recuperamos cuando dejamos de tener esa potenciación, ¿no? Un nuevo tipo de sentido, dicho de otro modo, ¿no? El ver una tarde sin mirarla a través de la lente de un móvil, ¿no? O el escuchar el sonido de una ciudad sin estar con los cascos puestos, es una nueva forma de ver y de escuchar. Es decir, la forma de ver de siempre, lo que hacíamos antes de tener móviles, pero se constituye como una forma alternativa a esa nueva forma potenciada de mirar y de ver, ¿no? Y de ver el mundo. Y yo creo que hay algo revolucionario incluso en ese acto de orientarse sin un navegador, ¿no? Cosas así. Y estoy de acuerdo, vamos, con lo que has dicho. Muy bien, yo creo que lo dejamos aquí, llevamos ya un poco más de una hora. Pues muchas gracias a Espacio Dickinson por habernos permitido realizar aquí la presentación de este libro, Lo que el lenguaje esconde, en el que Ulises Rodríguez pues tiene
un capítulo, Lenguajes Artificiales, junto con otros autores, Luis Díaz, Lola del Gallego, Paul Rivas, Laura Rodríguez y Luciana Whisky. Es un librito muy finito, muy asequible, por lo tanto, muy asequible en el sentido de que se lee con facilidad, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias.